Sí. Bueno, mis amadas hermanas, ahora sí, empezamos nuestro tema del día de hoy. Em, Algo que quería recordar antes de iniciar el tema es que el tema que estamos o los temas que estamos viendo no son todos necesariamente consecutivos, ¿cierto? O sea, no es una secuencia de temas que estemos viendo, por ejemplo, como cuando vemos un libro, ¿cierto? Cuando estudiamos un libro, por ejemplo, de la Biblia, pues lleva toda una secuencia. Aunque estamos estudiando un libro que se llama Una vida de éxito. Bueno, no exacto, se me fue el nombre. Para una vida de éxito. Eso, ¿cómo? Una guía para Eso, una guía para una vida de éxito. Así se llama el libro. Este libro, otra vez, aunque es un libro, no tiene necesariamente una secuencia en los temas, ¿cierto? Es temático precisamente porque vemos de pronto un tema, otro tema diferente. Por ejemplo, hemos visto sobre la autoridad, hemos visto sobre la mansedumbre, hemos visto sobre qué más, las ofensas, irritaciones, ¿qué más? La pureza sexual, la integridad, ¿cierto? Eh, Creo que otro tema, el que dio Susanita la semana, la fidelidad, muy bien, sí. Esos son temas que hemos visto, ¿sí? Aunque otra vez no tienen una secuencia, son temáticos más bien. Pero que lo importante, lo interesante de pronto que quería resaltar acá. Bueno, algo que pensaba esta semana en cuanto a los temas que hemos visto, resulta que el mandamiento más importante, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dijo el Señor? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el mandamiento más importante dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante que todos estos temas que estamos viendo para alcanzar una vida de éxito, ¿cierto? Tienen que ver o están enfocados en ese propósito, en que nuestra mente esté primeramente enfocada en el Señor y obviamente de una forma práctica, amando o aprendiendo a amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Entonces, todos estos principios que estamos viendo son verdades que nos ayudan en eso. ¿Listo? Como para que lo tengamos presente. ¿Querías decir algo, Marcelo? Sí, que igual el libro está atinando a que tengamos herramientas para una vida de éxito desde el punto de vista de Dios. Entonces, los temas están ligados a o apuntan a cómo en algunas áreas de nuestra vida podemos tener éxito para el Señor en esas áreas. Por eso, ¿Ustedes en la web escuchan lo que dicen acá las damitas o no? ¿Me confirman? Sí, yo escucho. Ah, bueno, chévere, me alegra. Ok, entonces, ya aclarando un poco esto, vamos entonces a nuestro tema de hoy. El tema es la conciencia. Vamos a hablar sobre la conciencia. Pero, ¿qué es la conciencia? Para cada una de ustedes, ¿qué concepto tienen de la conciencia? ¿Qué creen que significa o qué es eso de la conciencia? Mientras van respondiendo, voy a traer un vasito de agua. yo también. Ah, bueno. En la web también nos pueden compartir. ¿Qué es la conciencia para ustedes? A ver. Ay, más fácil. ¿Cómo es la información que está almacenada en mí de lo que es bueno y lo que es malo? Es como si, como esa parte de la información que hay dentro de mí. ¿Qué información hay dentro de mí? Ok. Y pues en base a eso, pues, sí, sí, como esa información, es la información que hay dentro de mí. Ok. De pronto, cuando hablen, traten de hablar un poquito duro para que nos escuchen bien, que es que preciso no conecté el micrófono potente. En la web, ¿alguna tiene alguna definición sobre qué es la conciencia? ¿O alguna más acá? No, bueno, listo. Entonces, continúo el tema. Entonces, la conciencia, que la conciencia las está acusando por acá. Muy bien. Voy a ver o a tratar de definir un poco lo que es este término desde el griego y desde el hebreo, ¿sí? De una forma muy sencilla.
Resulta que desde el griego esta palabrita significa, como ven ahí, sineidesis. Ahí está en griego, pero ya digamos que una transliteración a nuestro idioma es sineidesis. ¿Listo? Y está compuesto por dos palabras que es sin y eidesis. Sin significa junto o con. Y eidesis significa conocimiento o percepción. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir acá? Permítame ver si puedo ocultar esto. Aquí arriba. Entonces sería como un conocimiento compartido. Eso es lo que significa el término, sencillo. Conciencia en el griego significa conocimiento compartido. Pero digamos que ya tratando de hacer una definición un poco más profunda de acuerdo a ese término, al significado del término, dice la percepción de lo correcto o lo incorrecto. La capacidad de discernir entre el bien y el mal y sentir responsabilidad por las acciones en función de ese discernimiento, ¿cierto? Un juicio interno, allá, algo propio. La capacidad de evaluar nuestras acciones y motivaciones. A medida que avancemos vamos a ir explicando un poco. Ahora desde el hebreo es lev, que es lo mismo que corazón. Interesante. Es el mismo término que se usa para corazón en el Antiguo Testamento, es este mismo término de conciencia. Es como el centro del razonamiento del ser humano. Recuerden que en la escritura el corazón no es el tema de las emociones, sino del razonamiento, la capacidad del intelecto que tenemos. Y también lo definen como la capacidad de discernimiento ético, una percepción interna de lo correcto e incorrecto que influye en las decisiones y acciones de una persona. Es muy parecido, ¿cierto? Tanto en el hebreo como en el griego. Pero tratando de ponerlo en nuestras propias palabras, ¿cierto? Ya trayéndolo a nuestra cultura, que lo podamos entender un poco más, podemos darle varias definiciones. Acá hay algunas. Dice, es como una membrana que es sensible y detecta cuando algo está mal. Eso es una definición que yo le di. Es el sexto sentido que nos aprueba o nos juzga, ¿cierto? A veces dicen, ay, las mujeres tienen un sexto sentido, ¿cierto? Pues, según la escritura parece que todos lo tenemos. Y es esa capacidad que tenemos en nuestro interior de algo que nos aprueba o desaprueba. Es un tribunal interior y personal. Ustedes saben que es un tribunal, ¿cierto? Es donde se lleva una persona cuando ha cometido un delito, cuando ha quebrantado una ley, y allí se le va a juzgar. Se le va a decir si es culpable o es inocente. Dice que nosotros dentro de nosotros, allí en nuestra mentecita, en esa capacidad de razonar, tenemos también esa capacidad, o más bien como lo dice ahí, ese tribunal interior y personal. ¿Listo? Otras definiciones. Es una alarma que se activa y nos avisa que algo está fuera de lo correcto. Así como ponemos la alarma en la mañana para que nos despierte, ¿cierto? Y queda uno, después de estar profundo allí descansando, ella la que nos activa nuevamente, nos despierta. Y es también como esa alarma que tenemos dentro de nosotros, que dice pilas, ¿cierto? Que hay algo incorrecto. También es como un semáforo interno que nos alerta del quebrantamiento de una ley. Acuérdense que el semáforo está para decirme pilas, ¿cierto? Cuidado, si te pasas, quebrantas la ley, ¿cierto? Entonces también como ese semáforo. Resulta que cuando el pecado entró al mundo, bueno, antes de que el pecado entrara al mundo, el hombre era perfecto, ¿cierto? Santo igual que Dios. Por eso podía tener una relación perfecta con Dios. Pero resulta que cuando el pecado entró al mundo, el hombre no solo quedó con el conocimiento del mal, ¿sí? Sino que Dios permitió que conservara el conocimiento del bien. ¿Por qué? Cuando Dios le dijo al hombre,
el día que él comiere ciertamente morirá, ¿cierto? Digamos que ese árbol decía el conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Y creo que es importante tenerlo en cuenta. Si alguna quiere participar, nos puede decir. Dice, algo del diseño original permanece o permaneció en el ser humano. ¿Por qué lo quiero tocar? Porque resulta que hay un pensamiento que dice que o habla de la corrupción total del ser humano, ¿cierto? O la depravación total. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Se han escuchado que hay algunos pensamientos que dicen que después de la caída, después de que el hombre pecó, hubo una depravación total o una corrupción total? O sea, que el hombre quedó sin la capacidad de hacer lo bueno. Pero parece que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decía, es más, cuando el hombre comió del árbol, Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros que... Mira que Dios no dijo, no, es que ahora solo el hombre conoce el mal, sino que iba a conocer el bien y el mal, ¿cierto? Porque tenían la capacidad, tanto tenían la capacidad como de hacerlo bueno. Por eso, y entonces estaba directamente el mal. O sea Ajá. que de alguna manera ellos Van a ser gobernadas solo por una parte. sí, y está la parte donde habían decidido, la parte de en ese momento Ajá, de ajá. de que su mente solamente pensara, se inclinara hacia ese Permítame. Silenciar ya. Ok, muy bien. Muy bien lo que Judicita nos comparte. Y en cuanto a eso quiero también resaltar algo. Resulta que en 1 Corintios 4:4 el apóstol Pablo dijo algo muy interesante. Dice, bueno, no lo anoté específicamente, si lo quieren leer ahí, 1 Corintios 4:4 al 5, ¿qué dice? Que no lo anoté acá. Primera Corintios 4:4. Dice así, porque aunque de nada tengo mala conciencia, Sí, porque aunque no tengo de nada mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones en cada uno, y cada uno recibirá alabanza a Dios. ok, mira que Pablo dice, sobre todo en el versículo 4, aunque de nada tengo mala conciencia. Es interesante. Mira, wow, ¿será que es como muy osado el apóstol Pablo en decir, de nada tengo mala conciencia? Ya ahorita les digo algo de eso. Pero dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Y eso es interesante también. El hombre sí quedó con el conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Con la capacidad de discernir, con la capacidad de tomar una decisión, pero quiero aclarar que no esto justifica al ser humano. O sea, Dios le dio al ser humano de alguna manera la capacidad de discernir, de sopesar, ¿sí? Entre lo que es bueno y malo o entre lo que es mejor, ¿cierto? Y el hombre podía tomar la decisión de lo bueno y la decisión de lo mejor, ¿sí? Pero no lo justifica, ¿sí? Como decía Judicita, exacto, como decía Judicita, entró el pecado al mundo, el hombre quedó condenado, ¿cierto? Ya era pecador, ya quedaba condenado. Pero aún así, en su diario vivir, tenía la capacidad también de decidir por lo que era bueno, ¿sí? Pero no eso lo justificaba, eso no lo iba a salvar. No iba a arreglar su problema con el Señor, su problema legal con el Señor. Era más bien de su diario vivir aquí en la tierra, con la voluntad básica que el ser humano tenía acá en la tierra. ¿Listo? Como para aclarar esa parte de pronto. Y dice, aunque
ya no, el hombre ya no era perfecto, el conocimiento del bien y del mal iba a permitir hacer una distinción entre el bien y el mal, ¿cierto? De manera que esta capacidad es natural en todo ser humano. ¿Cómo así? O sea que la conciencia no solo la tienen los creyentes, es algo innato en el ser humano. O sea que todos los seres humanos lo tienen, creyentes o no creyentes. Vamos rápido a Romanos 12, del 5:12. Perdón, Romanos 5:12. De alguna manera de eso se ajusta la moral. Trate un poquito duro. De alguna manera de eso se acoge la moral. Ok, sí, exacto. Y ya voy para allá también. Sí, sí. De esa parte. Muy bien, sí, señora. Listo, ¿ya alguien encontró Romanos 5:12? Por Dale. tanto, como el pecado entró en el mundo por la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres por todos. Ay, oye, ¿será que es? Creo que anoté el que no era. Sí, anoté el que no era. Creo que es 12:5, tal vez. Sí, no anoté. Sí. Ah, es Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. No, pero ese no es. Es donde dice que acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Creo que es 2 algo. 2:15, creo que es. Ay, sí, creo que es 2:15. algo así. Creo que es 2:15 porque el capítulo 2 es que habla de todo eso. Esa. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuál es ese? 2:15, sí. Resulta que ahí está hablando a no creyentes. Ese pasaje le está hablando a no creyentes y les está diciendo la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿cierto? Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que aún el no creyente tiene dentro de sí la capacidad de discernir o sopesar lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Y esto creo que sabemos que es algo natural o normal, perdón, es que acá estoy en todas las culturas, ¿sí? O en cualquier lugar, aún época en la historia, podemos ver que uno dice, ¿por qué aún personas que tienen otras religiones, otras culturas, otros pensamientos y tienen, digamos, en común o tenemos todos en común, oye, esto es malo, ¿sí? Matar es malo. Robar es malo. Obviamente hay excepciones a la regla, ¿cierto? Pero lo general es que casi todas las culturas dicen, hay cosas específicas que son incorrectas, porque dice la escritura que Dios dejó grabada la ley, su ley en los corazones del ser humano. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Al transcurrir su vida y por causa del pecado, esa capacidad se va debilitando, se va volviendo insensible y en muchas áreas deja de cumplir su función. Claro, entonces Dios le da esa capacidad al ser humano, pero al estar teniendo contacto con el pecado, ¿cierto? De alguna manera esa capacidad, digámoslo como lo decía ahorita, como esa membrana que es sensible a algo, va siendo poco a poco insensible, se va volviendo insensible y en muchos casos deja de cumplir su función. ¿Claro está ahí o alguna pregunta? De eso habla cuando él dice entenebrecido, endurecido, de alguna manera esas palabras describen realmente la condición en la que se va degradando la conciencia. Muy bien, yo sí, Judicita, gracias por ese ejemplo. Mira que también algo especial que lo escuché de una persona, que la conciencia en ese proceso en el que se va debilitando o en algunas partes de la escritura dice que se va ensuciando, ¿sí? La conciencia se va ensuciando, es como un vidrio, ¿sí? Resulta que un vidrio, ¿cuál es la función de un vidrio? Dejar ver, ¿cierto? O sea, que no entre de pronto algo, pero que pueda ver al otro lado. Resulta que si yo pongo un vidrio acá, en vez de esta pared, si pongo un vidrio es porque yo quiero mirar al otro lado, ¿cierto? Si no, pues dejo la pared. Facilita la visión. Exacto. Normalmente cuando nosotros dejamos una ventana, ¿cierto? Con el vidrio en la casa es porque queremos ver al otro lado, ¿cierto? O que entre la luz.
Entonces, la función de un vidrio es permitir ver hacia el otro lado. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con un vidrio? Digamos que empieza un poquito de polvo y no lo limpiamos. Y viene otro poquito de polvo, ¿cierto? Y no lo limpiamos. Y otro poquito de polvo y no lo limpiamos. Y sigue más y más y más. Llega al punto de que ese vidrio ya no se ve para el otro lado, ¿cierto? Ya no cumple su función. ¿Listo? La idea de ese vidrio es que pueda estar limpio. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Puse un vidrio de un espejo, un retrovisor, que pueda, cuando le hacemos ese proceso de limpiarlo, dice, ah, por fin puedo ver al otro lado, ¿cierto? Entonces, eso también nos ayuda a entender un poco lo que es la conciencia. La conciencia es algo que nos permite también ver al otro lado, ¿cierto? Pero a medida que se va ensuciando, se va ensuciando, se va ensuciando, pues deja de cumplir su función. En Juan 8:9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No sé si recuerdan esa historia. Resulta que hay una mujer prostituta que la encuentran en el acto, en el mismo acto. Y Jesús estaba en ese momento allí en escena. Entonces aprovecharon, querían buscarle la caída a Jesús y aprovecharon, trajeron a la chica, ¿cierto? La expusieron delante de Jesús y le dijeron, mira, la encontramos en el acto. Y según la ley, hay que apedrearla. Y ellos estaban cumpliendo la ley, van a cumplir la ley, la iban a matar a piedra, la iban a lapidar. ¿Qué era lo que, qué, Marcelita? Era lo que estaba establecido. Que era lo que estaba establecido en la ley, ¿cierto? Pero es interesante algo que pasa ahí, cuando el Señor les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno dice, ¿cuántos años estos hombres seguramente haciendo esto y no tenían problema? Yo digo, ¿será que en algún momento de pronto mataron a piedra alguna ellos mismos? ¿Cierto? Y que sin problema la mataron porque están cumpliendo la ley, porque pecó, ¿cierto? Pero algo que es interesante, el Señor muestra algo, ¿cierto? Su palabra, su verdad sale a escena. ¿Y qué pasa? La conciencia de ellos, ¿qué pasa? Es como si se activara en ese momento. Durante muchos años esa conciencia estuvo sucia y ya ahorita vamos a ver, cauterizada, hay otra palabra, insensible, o sea, ya no estaba cumpliendo su función en absoluto, pero la verdad del Señor la activó inmediatamente porque dice, acusados por su conciencia, salieron uno a uno. Interesante, ¿no? Solo para ver un poquito ahí del contexto. La conciencia es como aquel juzgado que Dios dejó dentro de nosotros para que nos acuse si hemos hecho algo malo o nos defienda si hemos hecho algo bueno. ¿Listo? Resulta que antes de llegar al Señor, pues todo el tiempo que estuvimos sin el Señor estuvimos expuestos al pecado. Total, o sea, sí, con toda. Obviamente en unos casos más que otros, ¿cierto? Pero todo el tiempo que estuvimos sin el Señor, estuvimos expuestos al pecado. Por lo tanto, nuestra conciencia, cuando llegamos al Señor, ya llegó debilitada, sucia, quién sabe cuántas capas de mugre ya tenía, ¿cierto? En muchos casos ya cauterizada y no percibía el mal. En muchos casos de nuestra vida el pecado se normalizó. Y aún, todavía, bueno, voy para allá. Aun cuando llegamos al Señor, al llegar nuevamente al Señor y al entender que la obra de Cristo en la cruz canceló toda nuestra deuda, Dios empieza a limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Quiero que leamos, vayamos buscando Hebreos 9, 14 y 15, también en la web, que nos ayuden aquí nuestras hermanitas, que participen, que también las queremos escuchar. Hebreos 9, 14 y 15. Entonces, llegamos al Señor y Dios empieza un proceso de limpiar nuestra conciencia. Esa conciencia empieza a cumplir su función nuevamente. Cuando llegamos al Señor. ¿Listo? ¿Ya alguna tiene Hebreos 9, 14 y 15?
Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente. Muy bien. Ah, el 15 también. No, pero hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Nos está diciendo que llegamos al Señor, ¿cierto? Y el Señor limpia, empieza un proceso de limpiar nuestra conciencia de obras muertas. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o alguna pregunta? Ok, sigamos entonces. Resulta que cuando nosotros llegamos al Señor y Dios hace ese proceso de limpieza, ¿cierto? Volvemos a empezar a ser sensibles al pecado. No sé si lo han experimentado, que llega uno al Señor y como que ahora uno dice, ahora sí, como que empiezo a luchar con cosas que no luchaba antes. ¿Sí les ha pasado? Antes, mejor dicho, lo hacía y me valía 5, ¿sí? Ni cuenta me daba. Pero ahora sí, empezamos a luchar con cosas que antes no luchábamos. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia empieza a cumplir su función, empieza a detectar, ¿sí? Empieza a alertar, empieza a hacer ese semáforo que dice, cuidado. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Miren lo que dice acá. Si no prestamos atención a ese llamado de atención, valga la redundancia, esa conciencia vuelve y se ensucia o se empieza a ensuciar, como el vidrio o como dice Timoteo, que se va cauterizando, deja de sentir, de percibir el mal, a punto que ese mal o pecado se vuelve algo normal en nuestra vida. Ustedes saben que la escritura dice que muchos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y sí se han dado cuenta que es como gira el mundo, como dice Paolita, que efectivamente uno ya sabe, esto está mal. O sea, literalmente eso es pecado, va en contra de la voluntad del Señor. Pero el mundo dice, está bien, ¿cierto? Pero ¿por qué sucede eso? Precisamente porque la conciencia está cauterizada. Pero lo que quiero enfocar acá en cuanto a nosotros, ya cuando llegamos al Señor, Dios empieza un proceso de limpieza. Pero nuevamente cuando yo estoy con el Señor y peco y no presto atención a la alerta de mi conciencia, al llamado de atención de mi conciencia, nuevamente se empieza a ensuciar. Entonces es importante tener en cuenta eso. Yo llego al Señor y pueda que ya haya limpiado mi conciencia, pero se puede volver a ensuciar. Cuando yo peco y no, bueno, otra vez. Cuando yo peco, literalmente se ensucia. Si yo peco, se ensucia. Pero si no presto atención a eso, empieza a cauterizarse, que es diferente. Es diferente, y una de las cosas que podía observar en esto, es diferente si el espejo se ensucia y fácilmente lo puedo limpiar, ¿cierto? Pero si el espejo vuelve y se ensucia, y vuelve y se ensucia, y otra capa, y otra capa, y otra capa, se vuelve mucho más complicado limpiarlo, ¿cierto? Y es que pienso que ahí lo que comienza a ensuciar es el hecho de que de alguna manera el creyente se apoyaría en la misma palabra para ensuciarse. O sea, como te dijera, la mala, como no hace el debido proceso, digamos, de estar cuidando o atendiendo al llamado de la limpieza de la conciencia, pasa como los que tenían la palabra en ese entonces. Es como si la palabra les apoyara aún su mismo pensamiento. Se justifican Se con la... justifican con la palabra y eso hace que aún se endurezca más la conciencia, porque de alguna manera está apoyando el tipo de pensamiento que está teniendo. Ok, pero eso ya es obviamente por una mala interpretación de la escritura, ¿cierto? Entonces, Es un rechazo de la verdad. es un rechazo de la verdad. Pero entonces es importante esto, cuando yo no presto atención a un llamado de atención de mi conciencia se va cauterizando. ¿Qué es cauterizar?
Quemar. Por Sí, ejemplo, claro. cuando uno de pronto tiene una herida y a veces se la queman a uno, esa parte de carne queda muerta, ¿cierto? Ya no siente, no percibe. Entonces, cuando dice cauterizar, es porque ya esa persona, o sea, no es solo que está sucia, ¿cierto? Sino que efectivamente ya no está cumpliendo su función. ¿Sí? Es una costra, como dice Joycita. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Vamos a leer, ayúdenme rápidamente con estos textos. Una, ayúdeme con Hechos 23:1, otra con Primera de Timoteo 4:4, otra con Tito 1:15 y otra con Primera de Timoteo 4:2. Pero me dicen con cuál. Una, Hechos 23:1, Paulita. Dianita, Tito. Primera de Timoteo 4:2. Y me falta Primera de Corintios 4:4, de pronto una en la web. Yo. 1:15. Listo. Entonces podemos empezar Hechos 23:1. Entonces Pablo mirando, y yo digo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ok. ¿Qué dice con qué? ¿Qué habla de la conciencia ahí? He vivido con buena conciencia. Muy bien. Ahí nos habla de una buena conciencia. Vamos a ver como algunas características que hablan algunos pasajes en cuanto a la conciencia. Ahí nos habla de que hay una buena conciencia. ¿Listo? Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Muy bien. Entonces nos habla de una mente ¿qué? Corrompida. ¿Sí? Podrida. Parece que sí, corrompida. Por ejemplo, un ejemplo es un tomate. Cuando un tomate se pudre, se corrompió, ¿cierto? Es una mente corrompida, una conciencia Bicho. corrompida. Bicho. Primera de Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ok, ¿qué nos está hablando de qué? Una mala conciencia. Buena conciencia, conciencia corrompida y mala conciencia. ¿Listo? ¿Qué más? Primera de Timoteo 4:2. La hipocresía de los mentirosos que habla. Ok, ahí nos está hablando de una conciencia ¿qué? Cauterizada. ¿Listo? Entonces, hay muchos más pasajes en cuanto a la conciencia, pero tomé algunos como para ver en general una buena conciencia, mala conciencia, conciencia corrompida o conciencia cauterizada. Entonces, según estos textos, la conciencia se puede ensuciar, debilitar, como les había dicho ahorita, cauterizar, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo? Que es quemar. Ah, ok. Corromper y poco a poco deja de sentir, de percibir lo malo, hasta llegar a confundir, como les decía ahorita, lo malo, lo bueno o lo bueno con lo malo. Porque ya no tiene la sensibilidad para distinguir entre uno y lo otro. Nos volvemos insensibles al pecado. Y seguramente todavía en muchas áreas de nuestra vida somos insensibles al pecado, como aún lo hemos dicho muchas veces. Dios en su misericordia aún nos va mostrando de a poquitos de nuestro pecado, ¿cierto? En cosas que de pronto uno, como les decía ahorita, antes no tenía ningún problema de hacerlo. Ahora uno dice, wow, sé que estaba mal, ¿cierto? Y otra vez, a medida que más nos expongamos a la verdad, más vamos a empezar a ver, uy, estas cosas que aún en el Señor yo las hacía y pensaba que estaban bien, pero resulta que no estaban tan bien. ¿Listo? Ok. Dice, mi conciencia se ensucia si he ofendido a Dios directamente o a una persona. Acabo de empezar a hablar de cómo limpiar la conciencia. ¿Listo? ¿Cómo es el proceso de limpiarla? Creo que ese texto tampoco lo anoté. Es que tenía muchas cosas en la mente, pero no tuve poco tiempo. Pero el apóstol Pablo habla de una conciencia, que él tenía una conciencia buena ante Dios y ante los hombres. Pero no recuerdo el pasaje. Pero entonces quiero precisamente resaltar el hecho de que cuando
mi conciencia se ensucia, es porque he pecado o delante de Dios o delante de los hombres. ¿Listo? O he pecado delante de Dios o he pecado delante de los hombres. Entonces necesito limpiar mi conciencia. ¿Listo? ¿Van conmigo? ¿Cómo hago el proceso delante de Dios? ¿Por qué digo delante de Dios y delante de los hombres? Hechos 24:16. Ok, Hechos 24:16. ¿Qué dice Marcelita? Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces aquí, cuando hablamos de Dios, ¿por qué solo podríamos de pronto ofender a Dios? Hay situaciones de nuestra vida donde nosotros pecamos y solo ofendemos al Señor, ¿sí? Un ejemplo, un mal pensamiento, ¿sí? Ofende al Señor, pero no hay nadie involucrado, ¿o sí? ¿Sí o no? No, porque si no le afecta directamente, no. Ah, ok. Entonces, O sea, si la persona ni siquiera es afectada. exacto. O sea, yo puedo tener un mal pensamiento y yo ofendo a mi creador, ofendo a mi Señor, pero no hay nadie involucrado ahí. Es entre él y yo, ¿cierto? Pero ahí he ensuciado mi conciencia. Entonces, ¿cómo lo puedo solucionar? Debo, como dice, debo solucionarlo delante de él, entre él y yo. Debo aceptar el pago de Cristo en la cruz por mi pecado. O sea, primero debo reconocer la falta, ¿cierto?, que cometí. ¿En qué fue que ofendí al Señor? ¿Por qué le ofendí? Que a veces nosotros somos, Señor, perdóname porque pequé. Pero yo necesito, ¿cierto?, saber, bueno, ¿qué fue lo que hice? ¿En qué fue lo que ofendí al Señor? ¿Qué dice el Señor en su palabra frente a eso? Necesito ir a reconocer eso delante del Señor, pero también aceptar el pago de Cristo por ese pecado, ¿cierto? Porque cuando Cristo murió, Él pagó por mi pecado en su totalidad y debo ir a aceptar ese pago. Y en ese momento limpio mi conciencia. En ese momento es que yo limpio mi conciencia. Como dice ahí, manteniéndome a cuentas con Dios. ¿Cuántas cuenticas de pronto tenemos por ahí sin resolver con Dios? Debemos mantenernos a cuentas con Dios para que nuestra conciencia sea limpia. Delante de otros, ¿cómo es ese proceso? Si he dañado a alguien, si he pecado delante de alguien, si he afectado a alguien de alguna manera, igualmente, como también lo hemos aprendido en muchas ocasiones, debo ir primeramente delante de Dios. Ah, interesante. O sea, si pequé delante de alguien, también tengo que ir delante de Dios. ¿Por qué? Porque también pequé delante de Dios. Entonces, debo ir delante de Dios y hacer el mismo proceso. Y luego ir delante de la persona y solucionar el problema con esa persona. O sea que también debo estar a cuentas con las personas. Y así limpio mi conciencia. Yendo a una persona a solucionar el problema. Miren lo que dice acá. Mi conciencia es oculta a los demás. ¿Sí sabían eso? Resulta que la conciencia es algo privado entre Dios y yo. O sea, lo único que tiene acceso a mi conciencia es Dios, nadie más. A veces no prestamos tanta atención a esta área de nuestra vida porque al ser la conciencia algo oculto a los demás, como dice 2 Corintios 5:11, donde solo Dios y yo tenemos acceso, tendemos a disminuir la realidad de la culpa, como dice la culpa interior, que nos asedia. Y aunque es una realidad que es oculta a los demás, la culpa interior se va a ver reflejada en mi diario vivir. ¿Sí me copiaron ahí? Lo que quise decir. Resulta que precisamente como nuestra conciencia es oculta a los demás, pues para mí es fácil disimular.
¿cierto? Disimular ante los demás. Aquí no pasa nada, yo estoy bien, ¿sí? Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque nadie la puede ver, pero obviamente ante Dios está expuesta, estoy desnuda delante de Dios. Estamos desnudas delante de Dios. No hay nada que ocultar. Pero otra vez, al ser oculta a los demás, entonces a veces tratamos de opacar eso. Pero como dice al final, claro, yo puedo simplemente hacer, acá no está pasando nada, pero eso se va a ver reflejado. La realidad es que si mi conciencia está sucia, eso se ve reflejado en mi relación con las demás personas. Y lo notan los demás, ¿cierto? A veces es muy de pronto, no sé si a ustedes les ha pasado, que dos personas están mal y aunque traten de ocultarlo, las personas alrededor lo notan, ¿cierto? Eso se nota, por más que se trate de ocultar. Entonces, de alguna manera es un llamado de atención que aunque yo quiera opacar la realidad de mi conciencia, se va a percibir, se va a notar, aunque la persona no sepa específicamente qué está sucediendo allí dentro de mi conciencia y cuál es el problema sin resolver, igual se va a manifestar de alguna manera en mi relación con las otras personas. ¿Listo? Resulta que a Dios le importa tanto mi relación con las demás personas que me hace responsable de solucionar aún conflictos en los que yo no soy la culpable. Increíble, ¿no? Porque uno diría, no, pues yo soluciono lo que, si yo cometí la culpa, yo lo soluciono. Pero si la otra persona fue el culpable, yo no tengo por qué ir a solucionarlo. Pero Dios sí me hace a mí responsable. No culpable, pero sí responsable. ¿Qué dice Mateo 5, 23 y 24? Está aquí aquí en la transmisión. Lo voy a leer. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Pero es interesante que estás diciendo, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera está diciendo, si te acuerdas que tienes un problema con alguien o le debes a alguien, ve y lo solucionas. Está diciendo, si alguien tiene algo contra ti, o sea, si hay algún problemita sin resolver, ve primero y ponte a cuentas con esa persona, soluciónalo, reconcíliate con esa persona y ahí sí vienes y me entregas la ofrenda. Entonces, otra vez, a Dios le importa tanto mi relación con las demás personas que aún está diciendo, ve, porque de pronto la persona no es capaz, ¿sí? No entiende la importancia o le da temor o no es capaz simplemente de hacerlo. Bueno, en lo que sé en mis medios, debo ir a la otra persona, porque hay otra cosa que también la escritura nos muestra, creo que tampoco la anoté, que dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, porque definitivamente hay situaciones donde no depende de mí, ¿cierto? O sea, dime. Hay situaciones donde no depende de mí, pero quiero también que tengamos en cuenta que nuestra conciencia también nos ayuda a decir, oye, sí depende de ti, porque pueda que yo diga, no, no depende de mí, sí, no puedo, o sacar las mil excusas de que definitivamente no puedo hacerlo, no puedo ir a solucionar el problema. Pero mi conciencia me va a animar y me va a decir, bueno, sí, sí, sí puedes, Estás como ¿cierto? enamorada. Estás como demoradita, como dice Zairita, pero la realidad es que sí debemos ir a la persona. Dime, Marcelo. Romanos 12, 18. Debo buscar la manera de estar a cuentas con las personas. ¿Listo? Muy bien. Ya que es tan importante el tema de limpiar nuestra conciencia, para que lo tengamos en cuenta en ese proceso de cómo limpiarla. Ya sabemos cómo limpiarla, pero digamos algunos tips más concretos de cómo hacerlo. Primero, hacer una autoevaluación, ¿cierto? A nosotros mismos allí, yo, como dice, yo con yo, ¿cierto? Y obviamente
con el Señor presente, dice, debemos decidir arreglar todas las ofensas. O sea, primero que todo, tiene que haber de parte de nosotros una decisión. Si hay una acción humana es en cuanto dependa, por ejemplo, vosotros, procurar, Ujú, es la ujú. acción que nos demanda el Señor, sí, es del Hijo de Dios. Exacto. O sea, debo efectivamente decidir, oye, lo tengo que hacer. Porque otra vez, puede que uno dice, no, no lo voy a hacer, y rebelde, mejor dicho, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer, pero para poder empezar este proceso, debo tomar una decisión en mi corazón de ir a arreglar los asuntos pendientes, las cuenticas pendientes. Un consejo, ¿sí? Que nos da el libro del que estamos estudiando. Hacer una lista de ofensas no resueltas. Cojan ahí su cuadernito de notas. Cuando lleguen allí a la casa, o ustedes que están allí en la casita, tomen el cuadernito de notas y empiecen a hacer la lista de cada ofensa o asunto no resuelto. Pueda que sea tremenda lista, ¿cierto? Pero pueda que no. También eso nos ayuda a concretar, porque a veces uno piensa, no, estoy mal con todo el mundo. Y pueda que no esté mal con todo el mundo, o sea, de pronto uno que otro. ¿Cierto? Que es importante. Por acá se ríen así como subconsciencia. Ah, entonces es importante hacer esa lista y tratemos de hacerla cuando lleguemos a la casa. Hagamos esa lista de cuáles son las ofensas o los asuntos o los problemas o las cuenticas no resueltas. ¿Listo? Y decidir ir a cada una de ellas con un corazón arrepentido o con un deseo de solucionar las cosas. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros sí queremos ir a solucionar el problema, pero no con un corazón humilde. ¿Sí? Si queremos ir a mostrar a la persona que yo tengo la razón, ¿cierto? O que se dé cuenta que cometió un error. Y esa no es la idea. Si vamos con un corazón humilde, el libro dice con un corazón contrito, ¿sí? Que reconoce, que dice, la embarré, ¿sí? Fallé. ¿Por qué? Porque aun cuando hacemos ese proceso de ir con un corazón orgulloso, también eso se refleja, ¿sí? Y lo que va a hacer es poner más barrera entre la otra persona y yo. Va, sí, contigo. Va a agrandar el problema, ¿sí? Le va a echar leña al fuego. O sea, en vez de ir a solucionar el problema, voy a agrandar el problema. Entonces la idea es decidir ir a la persona o a cada una de esas personas y resolver los asuntos que estén ahí en el corazón, sin arreglar, porque pues obviamente, como les he dicho, está la conciencia sucia. Y sobre todo, y quiero resaltar esta parte ya para terminar, en Hebreos 9, 14 y 15, que ya lo leímos, lo voy a volver a leer y resaltar la última parte. Este lo leyó Gracielita. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia? ¿Para qué? Dice, para servir, para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cómo así? Eso indica que una conciencia sucia nos impide servir al Dios vivo. Es un obstáculo, una piedra ahí en el camino que no nos permite servir al Dios vivo. A veces resultamos estancados en el servicio al Señor y en muchas ocasiones puede ser porque nuestra conciencia está sucia. Bueno, de pronto esto es, yo estaba estancada y no sabía por qué. ¿Sí? De pronto es porque nuestra conciencia está sucia. ¿Sí? Es importante que nos evaluemos. Si de pronto, porque obviamente no solo es esta la situación, pueden haber muchas otras cosas alrededor, pero debemos evaluar si el hecho de que estemos estancados en nuestro servicio al Señor es porque nuestra conciencia está sucia. Por esto la importancia de corregir los errores.
¿Qué nos impide solucionar las cosas ante los demás? La mayoría de los casos seguramente es el orgullo. No ser capaz de inclinar la cabeza. Hay una palabra que me resuena mucho en la mente y es rendirnos. Rendirse uno, como cuando el que está haciendo mal por allá atracando un banco o algo, está con toda allá y dispuesto a hacerlo, pero cuando se rinde, ¿qué hace? Suelta lo que quería hacer. Dice, ya no puedo más. Y esa es la idea, ¿sí? Poder decir, no, ya, me rindo en esto. Dejar el orgullo y pasar a ser, eso sería humildad, ¿sí? Es lo contrario, la humildad. ¿Qué es la humildad? A ras de piso. Eso significa humildad, a ras de piso. ¿Sí? No querer estar sobre la persona. ¿Sí, no? No, ¿sí? Aunque la escritura habla de humillarse, ¿cierto? Exacto. Y humillados, reconociendo nuestra posición delante del Señor. ¿Listo? ¿Hay algo en tu conciencia que te acusa? ¿Te sientes cargado? ¿Es incómodo? ¿Hay algo ahí que... una piedrita en el zapato? Bueno, entonces, esta semana tratemos de evaluarnos. ¿Qué es aquello en lo que nuestra conciencia nos está acusando para poder solucionarlo? Esto es una práctica que debemos empezar a desarrollar en nosotros porque otra vez, nosotros no llegamos al Señor ni sabiendo esto, ni ejecutándolo, ¿cierto? Nadie puede decir, no, es que yo cuando llegué ya, mejor dicho, era... No, llegamos al Señor y es un proceso de transformación, un proceso de conocerle, de entenderle, y un proceso en el que Dios va poco a poco limpiando nuestra conciencia y enseñándonos a limpiarla en nuestro día a día, a mantenernos a cuentas con Dios y con nuestro prójimo. Con esto termino. Una conciencia limpia no es aquella que nunca peca, sino aquella que se mantiene a cuentas con Dios y con sus semejantes. Y traigo a memoria lo que había dicho al principio de el apóstol Pablo, cuando él dijo, estoy consciente, mi conciencia está limpia. Y uno, de verdad que uno a veces lee eso y dice, uy, él es como muy atrevido, o sea, este hombre nunca peca, ¿sí? Pero a veces uno confunde el hecho de una conciencia limpia a no pecar, ¿sí? Él también pecaba. Y la escritura también lo muestra. Él también pecaba. Pero la diferencia es que él se mantenía a cuentas ante Dios y los hombres. Otra vez, una conciencia limpia no es aquella que nunca peca, sino aquella que se mantiene a cuentas con Dios y con sus semejantes. Entonces, que podamos mantenernos a cuentas con Dios y con nuestros semejantes. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y terminamos. Bendito Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, Padre, por tu palabra preciosa, por lo que nos enseñas cada día a través de ella. Porque así como a estos fariseos fue tu palabra la que activó, despertó en ese momento, porque no la había limpiado para ellos, pero sí nuevamente les permitió percibir que había algo malo en ellos, Dios. Y te pido, Señor, que en tu infinita misericordia vuelvas a ser sensibles, Señor, nuestras conciencias a tu verdad. O más bien que tu verdad haga sensible nuestras conciencias, Señor. Y que aquellas áreas, Señor, o aquellas situaciones que no hayamos resuelto, aquellos problemas, aquellas luchas que todavía estén allí en nuestro corazón y que nuestra conciencia nos esté alertando de que hay algo sin arreglar, sin resolver, que realmente podamos llevarlo a cabo, Señor. Que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el momento apropiado para ir a estas personas, que tú nos des las palabras apropiadas, Señor, que tú nos des un corazón humilde, que tú nos des un corazón dispuesto a arreglar, a resolver, a reconciliar, a restablecer, a restaurar, Señor, nuestra relación con las personas. Que tú nos permitas, Señor,
que nuestras conciencias nuevamente vuelvan a cumplir la función, Señor. La función para la cual fue diseñada y que aún como dice tu palabra, Señor, si en algo nuestra conciencia no nos reprende, recordar que tu palabra, que tu verdad es mayor que aún nuestra propia conciencia, Señor, y que tiene el poder y la capacidad, Señor, de enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Enséñanos a mantenernos a cuentas contigo y con los demás, Señor, para que esto nos dé libertad de servirte, para que nos dé libertad de cumplir tu propósito en nuestra vida, Dios, para que nos dé libertad de servir a otros, de ayudar a otros, de servir a tu iglesia, de llevar a cabo tu propósito aquí en la tierra, que podamos ser útiles en tus manos, Dios. Y te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y pido también que lleves a mis hermanas con bien a su casita y a las hermanas que están en la web. Gracias por cada una de ellas y por su participación y porque aunque no pueden de pronto venir o algunas están muy lejos, Señor, nos permites estar unidas aún a través de este tiempo especial, a través de estos medios, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Voy a dejar de compartir, pero voy a dejar de grabar más bien. Dejas ver quiénes están. Sí, para poder.